concepto del manejo integrado de plagas. En base a esto está el curso que estamos haciendo. Ahora vuelvo a todos, pueden en el internet poner el IPM o MIP y ver qué tipo. Van a encontrar muchas definiciones, van a encontrar otras ideas, pueden buscar esto. Okay. Entonces hablamos de lo que es, solo para los que llegaron, definimos que una plaga, como yo la uso ahora en este curso, es algo que causa daño al cultivo y que o tratamos por lo menos de tratarla, siempre y cuando el tratado de esta plaga no sea más caro desde el punto de vista económico que el daño que la plaga causa. Okay. ¿Qué necesitamos? Decidimos que trabajamos con este sistema integral, que es algo que respeta al medio ambiente. ¿Qué cosas necesitaríamos para poder trabajar con este sistema? Okay. Las dos cosas principales es conocer la peste y conocer el cultivo. Es decir, la peste es algo que nos causa daño. Tenemos que conocerla. Sin conocerla no podemos hacer nada. Y por supuesto conocer el cultivo. ¿Qué significa conocer el cultivo? Algo obvio. Por supuesto, la fenología. Conocer primero lo que es decir, si uso un nombre que no entiendan o que no sepan, pregúntenme, porque por ejemplo yo estuve por asuntos de trabajo 2 o 3 veces en España. ¿Saben lo que es un durazno? En España no se usa el término durazno. Cuando hablé de durazno nadie sabía de lo que estaban hablando. Así es que hay, el castellano es distinto en varias partes, así es que, incluso por ejemplo, no es lo mismo el daño en los espárragos o en una lechuga, y no es el mismo vegetal que es un árbol o que son las parras de las uvas. O sea que hay que conocer el cultivo, conocer la peste, lo mismo. Es decir, antes de tratar algo, definirlo. Y lo que es no menos importante, ver que en realidad es una peste. De esto vamos a hablar y se lo voy a mostrar cuando el día que salimos. Ya he visto con todo el conocimiento que tiene la gente que han hecho tratados y fumigan un determinado daño porque se ve parecido a daños de ácaros, pero es daño de viento fuerte y arena en la cáscara de los cítricos, y alguien de eso entran a fumigar sin nada que se pueda hacer porque los ácaros no estaban allá. ¿Okay? Conocer las herramientas a nuestra disposición. Esto es importante. ¿Qué significa? ¿Con qué contamos para poder combatir las plagas? Aparte de los insumos, también qué herramientas. Okay. Cuando yo use la palabra herramienta, no necesariamente, pero podría ser no necesariamente es un martillo o pero ¿qué tipo de herramienta podemos tenemos? Insumos para combatir la plaga. Maquinaria, toda la maquinaria que tiene que ver. Otro tipo de herramientas. Controladores biológicos. Excelente, controladores biológicos que también hay que saber reconocerlos. Vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, cuando hablo de herramientas, esto es también una herramienta, lo que tienen. Es decir, hoy en día, para bien y para mal, muchas veces si teníamos que ir o viajar a una biblioteca, hoy en día podemos tal vez en forma más rápida encontrar
lo que necesitamos en la computadora, pero es más difícil decidir si lo que está ahí es cierto o no es cierto. Es decir, esto también es una herramienta. Cualquier cosa que nos ayude a tomar decisiones o a usar, podemos hacerlo. Y no en todos los lugares tenemos todo esto disponible. Parte de las herramientas es también el conocimiento de la gente con que trabajamos, vamos a entrar para poder usar estas herramientas. Es decir, no podemos decirle a alguien que no sabe leer y escribir, que nos busque qué está escrito o qué escribió él sobre la historia de esta plaga en este lugar. Hay que tener y saber cómo y con quién trabajamos. Conocer o crear un sistema o medio eficaz de trabajo, cómo utilizamos y cómo llevamos todo lo que estamos hablando acá. Concepto, esto está en inglés. Es el mejor gráfico que encontré para explicar este sistema, este concepto. Cuando tomamos el integral, no solo hablamos de todo esto, sino también tomar el cultivo en todos sus aspectos. Y esto trata, aquí hablamos de un año entero de trabajo, una temporada entera, que comienza, el trabajo de IBM comienza preparando el suelo. ¿Okay? Acá nos dijo que trabajaron en análisis de suelo en el laboratorio. Si alguien puede decir una palabra por qué esto es importante para los que no saben o no han pensado en eso. ¿Qué vemos cuando hacemos análisis de suelo? O sea, primero ver que el suelo, que la tierra que queremos usar, sirve o no nos sirve para lo que queremos cultivar. Si tenemos un cultivo que es sumamente susceptible, por ejemplo, a sal, a excesos de sal, y vemos que hay excesos de sal, hay que ver eso antes de plantar y no que todo se nos seque. Se puede hacer algo con el exceso de sal. Si tenemos agua, podemos regar y que la sal esa va a bajar, pero si no tenemos agua, tenemos que encontrar algo distinto para plantar o plantar esto en otro lugar. La plantación que tiene que ser ¿cuándo? ¿Cuándo plantamos? En la estación exacta, o si queremos plantar no en la estación exacta, ¿qué podemos hacer? Invernadero, por ejemplo, algo, siempre y cuando tengamos cómo mantenerlo. Yo quiero volver a esto porque si hacemos un invernadero que queremos, el problema no es tanto calentar como refrigerar. Refrigerar es lo que nos vale. Y si tenemos y convertimos, hacemos un invernadero que económicamente decidimos que nos conviene hacer crecer y nos tenemos que refrigerar, pero después que hacemos toda la inversión y estas cosas han ocurrido, de repente descubren que la red eléctrica no puede mantener la cantidad de electricidad para refrigerar. Todo esto pertenece a la IPM, a ver todos los aspectos posibles y también los que no pensamos. Quiero contarles algo porque quiero que entre en esto. En el kibutz donde yo vivo hay una fábrica que hace trabajos hoy en día para la empresa de productos de aluminio para las empresas de vehículos, de camiones, de ese tipo de cosas. Y hace unos años atrás, 7, 8 años atrás,
hicieron en una parte de la fábrica una máquina, una especie de grúa, máquina grande que la armaron y tenían que, porque ahí era fácil armarla, y tenían que pasarla a otro lugar de la fábrica para levantar cosas pesadas. Trabaja como un robot, levanta piezas y las hace entrar para eso. Construyeron todo eso con una gran inversión, tomó prácticamente 2 meses construirla, y después que la terminaron de construir descubrieron algo. Alguien que me dé una idea que descubrieron. Que para pasarla de donde estaba en la fábrica a la otra pieza, no sé cómo se dice, al otro, esa grande donde tenía que pasar, la puerta no era bastante grande. 5 ingenieros trabajaron en esto y nadie pensó medir exactamente la puerta antes. Hubo que desarmarla en 3 partes, 2 semanas más de trabajo con todo el daño económico que no trabaja, pasarlo en parte y volver a armarlo otra vez. ¿Ok? Por eso yo digo, esa es una de las cosas que parecen absurdas, pero que ocurren en la realidad cuando no tomamos en cuenta las cosas más pequeñas. Plantamos el tiempo, es decir, ¿qué conocemos desde el punto de vista del medio ambiente? Es un lugar donde hay mucho viento, donde puede hacer frío excesivo. Plantas, paltas, usted trabaja con paltas, las paltas se queman con el frío excesivo. Si tenemos a veces el frío, nosotros tenemos, ¿cómo funciona el frío? El calor sube, el frío baja. Si tenemos un lugar bajo, tal vez tenemos parte alta, tenemos tal vez que pensar poner abajo algunas especies que sean menos susceptibles al frío o al viento. Acá llegamos ya a la etimología, es decir, cómo podemos, acá vemos el trampeo de las pestes, es decir, tenemos el cultivo, lo hacemos, cómo podemos comenzar, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, comenzar a ver y aprender con qué tipo de peste nosotros tenemos que enfrentarnos. Monitoring significa, ¿alguien conoce la palabra? Monitorear. ¿Okay? Esto lo voy a pasar ahora en un momento. El control del cultivo, no solo desde el punto de vista de la etimología, sino que también de todo el control del cultivo como crece, es decir, en donde nosotros como que nos interesa desde el punto de vista, digamos, lo que aprendemos acá de las pestes, cómo combinamos esto con el cultivo general de la planta. Por ejemplo, para tener una idea de lo que vamos a hablar de podaje y de otras cosas, lo vamos a ver también, pero, por ejemplo, ahora, ejemplo de 2 días atrás que tengo en el trabajo, estamos en diciembre, que acá se supone que tendría que ser invierno, es el invierno más caliente que ha habido acá en los últimos 50 años, y tengo ahora pestes que están comenzando, que son pestes que por lo general ocurren solo en la primavera. Ahora, los cítricos estamos ahora antes de la cosecha, así que con algunos materiales tengo problemas que no podemos usarlos porque no van a desaparecer hasta la cosecha. Pero otro problema que tengo, por ejemplo, si puedo utilizar aceite para determinados cultivos, pero si uso ahora aceite de los cítricos, no se van a quemar, son aceites especiales, pero el problema grande que voy a tener es que no va a tomar mucho más tiempo en recibir color. El aceite mantiene el color verde de la fruta y no el color. Entonces,
hablamos del daño económico. ¿Qué va a hacer más daño? ¿La peste? Y yo tengo la esperanza de que se enfríe y van a bajar el nivel, o cortar la fruta un mes más tarde. Y hay que pensar y tomar a veces las decisiones. ¿Y cómo tomamos estas decisiones? Ya vamos a hablar. Control biológico. ¿Qué tengo? También tengo que conocer no solo las pestes, sino no solo los amigos, los enemigos, sino también los amigos. ¿Qué tengo desde el punto de vista de las cosas químicas para tratar? Y record keeping, anotar la historia. Muchas veces, sobre todo, muchas veces podemos aprender sobre no solo la historia del cultivo, sino que la historia de las pestes, viendo qué ha habido en los años anteriores y cómo se han comportado las cosas antes de eso. Okay. Esto encontré. Las estaciones, hablamos del tiempo, eso es conocer el cultivo, conocer cómo se comporta. Hay árboles que son verdes todo el año, hay otros que no. Solo por dar un ejemplo, si tenemos un árbol que bajan todas las hojas en el invierno, pero tenemos una peste que ataca solo las hojas, pero estamos cerca del invierno, ¿para qué tratar? En todo caso las hojas van a bajar. Conocer, por supuesto, no solo lo que pasa con el árbol, pero cómo todo se comporta. El ciclo del cultivo lo llamamos. Ahora, no solo el ciclo del cultivo, sino que el ciclo del patógeno. ¿Patógeno se dice? ¿Patógeno? Acá tenemos un tipo de fungo, de hongo. Estos son en las uvas, en las parras. Tengo vamos a hacer algo sobre las uvas entero, una mañana entera. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos que entender cuál es el ciclo para poder trabajar, tenerlo, y también cuándo lo vemos. Ahora, por ejemplo, acá tenemos, cuando llega, digamos, este tipo de fungo, llega a las hojas, el daño se causa daño. Al causar daño se reproduce. Después que se reproduce, se producen las, ¿cómo se llaman? En el hongo no son semillas, son esporas. Cuando estas se diseminan y asientan, y comienza el próximo ciclo. Muchas veces para tratar una enfermedad tenemos diferentes materiales, diferentes cosas químicas, depende en qué etapa estamos. Acá tenemos también la misma cosa. Esto nos habla un poco de la biología de los fungos, y cómo en este caso es un ejemplo de fungos que atacan plantas de maíz, pero es solo para, por supuesto, influyen, y también hay este tipo de fungo que entra desde no de las plantas, sino que de las raíces, y hace todo el círculo hasta que sube arriba. ¿Okay? Y cuando tratamos cada cosa, esto es solo para tener una idea básica de cómo funciona, la importancia del ciclo y de la manifestación distinta de la enfermedad en las distintas etapas en las que está. Ahora, si tenemos una peste que es viva, tenemos un ciclo de vida que es, por lo general, el huevo,
la larva, la pupa, ¿saben lo que es una pupa? Sí, la pupa y el adulto. Okay. En el ciclo de vida, por lo general, esto es para dar un ejemplo, solo por dar un ejemplo de la vida del huevo, la vida de la larva, de la pupa y del adulto. Pregunta importante. ¿Cómo se mide voy a hacer pregunta, tenemos el huevo, por ejemplo, que está puesto en la fruta, la larva, otra pupa y el adulto. Es una polilla. Okay. Antes de que no todas las pestes son iguales, pero antes de esto quiero preguntar algo. ¿Cómo se mide la vida de un insecto? Piensen 2 minutos, es importante. ¿Cómo medimos la vida de nosotros? Por año. Ahora hay alguna discusión sobre esto, porque hablan de la vida, de la medición cronológica y hablan también de la medición biológica y también mental. Es decir, como el genoma es distinto, no todo órgano en cada persona o incluso los órganos propios nuestros envejecen en forma igual. Pero esto ya es un poco filosófico, pero un insecto. ¿Cómo sabemos, cómo medimos su vida? Días. Días es una idea, ok. Pero voy a... desde el punto de vista de épocas, ¿a qué hay que ver? No. Días fáciles, días fáciles. Acá estamos más cerca periodos, pero tomamos en cuenta, digamos, les voy a decir, después vamos a entrar a eso, pero sí que vean, traten de pensar todavía, piensen en esto y vamos a llegar a la respuesta porque es sumamente importante cuando hablamos de pestes, de insectos, que esos son que son los grandes enemigos que tenemos, no solo en cultivo, sino también en otras cosas, en pestes en las casas, pero en el cultivo. Nosotros, la guerra grande de nosotros es con los insectos. Hay unos que nos ayudan, otros que hacen daño, pero es sumamente entender cómo medir su vida para entender cómo trabajan. Piensen un poco, ¿ok? A lo mejor van a llegar a la... ¿ok? Sabemos que no todas las pestes son iguales, no todas las, incluso las enfermedades, pero pueden presentarse simultáneamente. Okay. Acá estamos nosotros, tenemos varias pestes. ¿Cómo tomamos la decisión? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que más, si pudiéramos, qué es lo que haríamos? Traten de recordar IPM, lo que bajamos al principio. ¿En qué tenemos que pensar? ¿Cómo se comporta la especie? ¿Cómo se comporta? ¿Ok? Esto es parte. Si pudiéramos, si tuviéramos algo, digamos, tenemos 2 o 3 plagas hoy en día tomemos las uvas. Tenemos una polilla. Cosas que ocurren, tenemos una polilla, tenemos un ácaro y tenemos 2 enfermedades distintas de fungo que están atacando. ¿Qué hacemos para tomar una decisión? ¿Qué hacemos? Monitorear. El nivel. Priorizar. ¿De acuerdo a qué? Por supuesto, ¿de acuerdo a qué? ¿Qué es lo que nos haría el más daño económico y por supuesto tratarlo primero?
siempre que podemos tratarla. Tal vez la primera decisión, si tenemos, digamos, 4 enfermedades, 4 plagas que nos están atacando el cultivo, si tenemos una que no tenemos nada que hacer contra ella, ya es una posición menos que tenemos que tomar en cuenta. Pero suponiendo que podemos tratarlas todas, lo primero es ver cuál es la que nos causa el daño primero, o hay otra posibilidad. Puede haber una, porque como nosotros tenemos, no podemos usar la ayuda química que tenemos todo el tiempo, porque tenemos que usarla, vamos a aprender esto, tenemos días hasta la cosecha en que podemos usar un determinado químico. Ahora, puede ser que haya una plaga, que estemos, como se dice en el fútbol, en el minuto 90 para poder tratarla. ¿Okay? Entonces, incluso si tal vez no es una plaga muy importante, pero le vamos a dar prioridad, porque tal vez en una semana más ya no podemos tratarla. Una de las cosas que se está invirtiendo, las empresas invierten trabajo, es en investigar hoy en día en el campo, en eso parte un poco de mi trabajo, es en ver qué químicos distintos son compatibles unos con otros para poder tratar 2 o 3 plagas al mismo tiempo. Es decir, parte de la decisión que vamos a tomar es ver, tal vez tenemos algo que es bueno contra la plaga, pero no podemos mezclarlo con otro producto, pero podemos buscar y ver si tal vez tenemos 2 o 3 químicos que pueden ser compatibles unos con otros, que nos dejen de tratar por lo menos 2 o tal vez incluso 3 de las plagas que nos están dañando. Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando entramos a fumigar en una plantación o en hortalizas o en una parra, no solo el problema no es solo el uso de los químicos, sino también el costo de la fumigación. Hoy en día, por la subida de los costos, por ejemplo, del petróleo, cada fumigación hay que tomar en cuenta. A veces puede ser que el precio del petróleo que usa el tractor que fumiga puede ser tan alto como el precio de los químicos, y de no hablar del daño que puede hacer un tractor, un fumigador, cuando entra, puede hacer un daño. Por eso hay que minimalizar esto. ¿Okay? Ahora, después que hablamos de esto, quiero mostrarlo, por supuesto, cómo determinamos en qué orden tratarla, cuáles son los factores que tomamos en cuenta y cómo influyen los principios del EQM a las decisiones que tomamos. ¿Sí? Estas son las preguntas que creo que recuérdenlas cuando tomen una decisión. Hablamos del sagrado triángulo. Me disculpo por el sacrilegio si hay eso, pero esto es... espero que todavía estén pensando un poco atrás sobre los insectos, porque vamos a volver de eso, no está olvidado. Hasta ahora hablamos de las plantas, hablamos de las pestes, hablamos del campo. ¿De qué no hemos hablado? ¿El ambiente? ¿El medio ambiente? No hablamos, dijimos vientos, tierra, vamos a volver sobre eso, pero hablamos. Algo falta. El hombre. Exacto, ok. Es fuerte decir lo que escuchan. La gente que trabaja. Okay. Acá tenemos el cultivo. Okay. Pero hay también el cultivador, y acá donde entramos, puede ser esto, a veces puede ser la misma persona. Pero más de una vez, acá puede haber una discusión grande en la misma persona con 2, pero por lo general, asesor, hablamos de cualquier persona que viene de afuera del cultivo
para ayudar en forma profesional. Esa es la idea y ese es el puesto en que si ustedes cuando terminan sus estudios, pueden ser incluso una posición en que si algunos de ustedes supongo vienen de familias agrícolas y ustedes van a ser en algunas cosas los asesores de ustedes mismos, pero muchas veces puede haber y hay un conflicto en estas dos posiciones. ¿Okay? Y esto es importante porque esto es todo el tiempo está dando vuelta. Y por supuesto, Plant Control Management, en el control del cultivo, en el IPM, hay que por supuesto conocer al agricultor, pero no menos hay que conocernos a nosotros mismos. Esto es algo que encontré en una parte, me gustó. Es un psicólogo o un psiquiatra y el árbol está acá junto con el árbol, por supuesto el cultivador también, y tenemos que, es una de las cosas más importantes, y vamos a volver a esto una o dos o tres veces, es cuáles son las ventajas y las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos y cuáles conocer. Por eso cuando les dije, la gente que llegó, yo les conté que mis estudios en la universidad fueron en ciencias sociales y como digo que no, muchas veces más que el conocimiento de etimología o los cursos que hice, cuando trabajo frente a agricultores, la psicología a veces es mucho más útil que la patología de enfermedades o la etimología de los insectos. Cuando hablamos de herramientas, muchas veces, sobre todo si trabajamos frente a agricultores grandes, hay que conocer la historia de ellos. Hay agricultores que no siempre lo que nosotros pensemos que es lo mejor para él es lo que él va a usar. Y muchas veces hay un diálogo un poco como un ping-pong o como tenis, uno devuelve al otro y al final, después de todo, el agricultor, la gente, él es el dueño y él es el que va a tener que tomar las decisiones. Eso no significa que nosotros no tenemos que darle el mejor consejo que nosotros creemos que es para él, pero esta es la base de todo el trabajo. Okay, las metas, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos con este sistema de IPM, con el trabajo, cuando tenemos peste, nosotros asesoramos a dónde queremos llegar? A los altos rendimientos. A los altos rendimientos. Alto rendimiento, por supuesto. Algo más. Rentabilidad. Rentabilidad, por supuesto. Sin rentabilidad, como dije, a menos que alguien lo haga por un hobby. Tengo algunos agricultores pequeños, sobre todo en Dos Moshavim, que son gente que ya ha jubilado, tienen un acre, son 10 dunam, otro algo así, y ellos muchas veces me dicen, esto no es rentable, no pierdo mucho dinero, pero todavía es más barato que empezar a ir al psicólogo o al psiquiatra ahora que no tengo nada que hacer en el trabajo. Es decir, y esto es legítimo, por supuesto, es importante, pero cuando trabajamos naturalmente la rentabilidad, por supuesto, esto es la base de todo. ¿Okay? ¿Algunas otras ideas? Sostenibilidad ambiental. Por supuesto. Y esto es incluso la parte en donde a veces puede haber un conflicto con los agricultores o con las empresas, en donde a veces lo que nos dice mantener el medio ambiente en una forma que nosotros creemos en ella, puede que haya un conflicto con la rentabilidad
a corto plazo. A largo plazo no, pero a corto plazo, y a corto plazo pueden ser 2, 3 años, por supuesto puede ocurrir. A veces cuando nosotros decimos, por ejemplo, no usar un determinado elemento químico de fumigarlo porque va a matar a todos los pájaros que hay dentro, y el agricultor me dice que me importan los pájaros, yo tengo que pagar la cuenta del agua y tengo que pagar de los obreros y tengo que comprar comida, es decir, de acá donde encontramos tal vez el balance y donde en determinadas cosas extremas podemos tomar la decisión, ok, que nosotros también tenemos que vivir, y donde tomar la decisión, ok, aquí con este yo trabajo y con él no trabajo, pero eso tiene un precio. Es decir, son parte de las cosas que no son fáciles, pero hay que tomarlas en cuenta. ¿Okay? Desde el punto de vista de los productos, queremos, por supuesto, productos de alta calidad. Eso es lo que hoy en día, alta calidad, también es algo que se puede definir. Hoy en día, en el mundo occidental, en las ciudades grandes, más tal vez que en lugares pequeños, pero prácticamente en todo el mundo occidental, la gente compra más los productos agrícolas por los ojos que por el gusto. Y esto también es un problema grande, vamos a hablar de ello. Así es que alta calidad hoy en día, desgraciadamente, no es solo alta calidad de lo que hay dentro del producto, sino que como queremos rentabilidad, tienen que también verse bien. Por supuesto, rentabilidad para el agricultor. Si no, él no da lo que hablamos. Productos que cuidan y protejan nuestra salud. Aquí entramos en las cosas hoy en día, afortunadamente, a pesar de que nos hacen el trabajo más y más difícil, hay más y más, se revisan más y más los productos agrícolas que llegan a los mercados. Es parte del mundo occidental. Yo creo en forma personal que en algunas cosas han exagerado y algunas cosas no tienen base, pero podemos hablar algunas palabras sobre esto, pero hay algunos problemas con esto. Y todo lo que ustedes eligieron, formas de cultivo que respeten el medio ambiente. Ser parte de una cultura agrícola integral. Ahora esto fruta, por ejemplo, de calidad alta, que no tengan químicos, cosas químicas, que las comemos junto con ellas y que nos hagan daño. Pasaron los años en que ustedes ya conocen conocieron lo que es el DDT, o lo estudiaron, que hasta los años 60 todavía hay residuos en la tierra, todavía hay residuos. El DDT, cuando después de la Segunda Guerra Mundial salió, lo definieron, vamos a hablar de esto más adelante, pero lo definieron como el producto químico que va a solucionar todos los problemas de todas las pestes que hay en el mundo. Más causó daños y cáncer que solucionó estos problemas. Esto es un ejemplo voy a traerlo para que lo vea, de productos. Muchas veces nosotros, esto es un poco entre paréntesis, cuando trabajamos en agricultura, muchas veces gente viene y pregunta qué hay que comer, qué conviene comer, qué no. Son cosas que ustedes a más de uno de ustedes les van a preguntar, y mucho. Parte de esto es conocer los productos con que trabajamos y cómo se comportan. ¿Okay? Ahora, por supuesto, no olvidar de tomar en cuenta regadíos, abonos, obreros, podajes, la maquinaria, las cosas que hablamos, cosas que nos ayudan
para cultivar. Hay gente acá que trabaja en cítricos, en ¿Nadie? Ok. Esto es un ejemplo, lo vamos a ver, entonces eso es importante lo que me dicen, porque entonces vamos tal vez a hacer incluso un poco más largo tal vez el conocimiento de los cítricos, que es importante en Israel, y si no lo conocen desde el trabajo, conocerlo. Ven el podaje, esto es un árbol que se ha prácticamente partido en dos. Con trabajo, vamos a hablar cuando estemos allá porque está pintado y todo esto, pero esto es una forma de permitir, por ejemplo, que la fumigación llegue a todas las partes del árbol, y no solo la fumigación, sino que desde el momento que está abierto, Ricardo nos va a decir que entra con facilidad, luz, sol, que produce más producción, y lo que dijiste antes, controladores biológicos, por supuesto, que para ellos es más difícil entrar. Ellos también necesitan luz, sol, calor y el viento. Muchos de ellos andan, el viento los lleva, son tan pequeños que entran y pueden llegar a todos estos lugares. Ahora, por supuesto, hablamos de esto. Cuando tomamos una decisión de cómo tratar, muchas veces tenemos que saber todo lo que funciona en el cultivo. ¿En qué forma, por ejemplo, puede influir el regadío? Idea. Desde el punto de vista regadío con relación a control de pestes. La humedad, el control de humedad. Humedad es sumamente importante, ¿ok? Otra cosa, ¿desde qué punto de vista la humedad influye? Pues si hay mucha más humedad, claro, está más concentrada. Puede ser, por ejemplo, hay algunos determinados, por lo menos tenemos acá, hay, no sé si lo han escuchado, sobre todo que han trabajado un poco en el laboratorio, el tipo de fungo que es el fungo que más existe en distintas variaciones en el mundo entero, es la alternaria. Hay un tipo que es la alternaria alternata, que específicamente ataca los cítricos, algunos tipos de cítricos, no todos, y ella necesita calor y humedad. Ahora, desde el punto del momento que está, distintos tipos de regadío tienen distintos tipos, producen distintos tipos de humedad. Otra idea, ¿en qué punto puede ser importante el regadío? Para control. Para control de pestes. Puede ser la presión la presión del agua, en este caso para los ácaros, poderlos eliminar. No, porque no se puede, para necesitar eso tendríamos que bañar todo el árbol con, y no bajan con el agua, incluso ni 100 milímetros de lluvia fuerte no bajan a todos los ácaros. Pero la idea es interesante porque está tratado. Es decir, tiene base, son cosas que se han tratado de hacer. Años atrás hubo una idea, años 30, 40 años atrás, trataron de hacer regadío de alto, sobre arriba de los árboles, para tratar de bajar parte de los ácaros. La idea está bien. Muchas veces si queremos hacer algún tratamiento a determinadas plagas por medio de la tierra, introducir un producto químico por las raíces, es importante saber qué tipo de regadío tenemos. Acá prácticamente hoy en día todos los regadíos es por dripping, por goteo, pero que es un invento israelí, pero hay que saber cómo usarlo y cómo distribuir los químicos, por ejemplo, en forma que lleguen a todas partes. Eso es un ejemplo, el ejemplo de la humedad, otro sí. Esa manera de poda de que está partiendo el árbol, ¿afecta en el rendimiento, lo aumenta, disminuye? Lo vamos a ver
mucho, pero si comenzamos a hablar de esto no vamos a terminar el día, así que vamos a hablar de esto cuando hagamos tenemos el día afuera en el campo. Vamos a estar acá y vamos a hablar sobre eso, cuando lo vean con los ojos, ¿ok? Y después, por supuesto, el podaje, como hablamos, y maquinaria. Otra vez, ¿qué maquinaria tenemos? Hay que saber, tenemos que tener en cuenta que la maquinaria que nosotros usamos sea específica para lo que usamos. Importante solo saber no dónde nosotros estamos, sino que con los vecinos. Es decir, muchas veces la primera pregunta que la gente tendría que hacer cuando compran una casa, antes de entrar a ver la casa, es ver quién vive al lado. Eso es sumamente importante. Foto que tomé hace 4 semanas atrás al lado de Rehovot, en un lugar que se llama Maskeret Batia. Los ángulos acá son un poco distintos. Esta es una plantación también de cítricos, limpia completamente, incluso para mi gusto un poco demasiada limpia, pero si yo tuviera el suelo de mi casa limpio como esto, estaría contento. Al lado alguien hizo, esto es una, terminó, creo que hablaron también con los controladores, hicieron vegetales con plástico. Y en vez de berenjenas, ¿sabes lo que son las berenjenas? Se pone al principio un determinado tipo de plástico, incluso se ve un poco todavía el color amarillo. Hay un tipo de virus, por ejemplo, que ataca las plantas pequeñas de las berenjenas y de los tomates, pero si se pone sobre eso un plástico de color amarillo, el virus no se reproduce. Entonces lo ponen al principio, después lo sacan. Ahora, cuando lo sacaron, lo pusieron al lado y en vez de recoger el plástico, lo dejaron, y cuando dieron la vuelta a la tierra, la foto anterior fue tomada 3 meses antes, no había todavía maleza de invierno. Todos estos plásticos entraron adentro. Ahora, ¿cómo se limpia el vecino? Es decir, es problemático también desde el punto de vista de peste, donde yo trabajo, por lo general son relativamente grandes, pero siempre una de las primeras cosas antes de entrar a un lugar es ver qué pasa al lado, qué sorpresa podemos tener. ¿Cómo se va a terminar esto? No sé, pero muy posible que termine con en algún, ¿cómo se dice?, donde un juez o algo así, porque otro tipo de vecinos, esto, ven acá las frutas, son mandarinas, citros, y acá son granadas. Ahora, estos dos cultivos tienen problemas desde el punto de vista de las cosas químicas, la fumigación. Esto es en un moshav al lado de Gedera. Hay problemas porque parte de los materiales químicos que se pueden usar en las granadas están prohibidos en los cítricos, y al otro lado, por los tiempos son distintos. Y acá hay un camino muy estrecho porque ninguno de los dos quiso cortar árboles para que hubiera más. Entonces también hay acá problemas un poco con los tratamientos, y por supuesto si fumigamos acá, los materiales llegan acá y de vuelta. En el mismo moshav, también granadas, también cítricos, y ven, cada uno de los agricultores sacó acá. Cuando plantaron, se plantó con pensamiento, cada uno de ellos hizo 5 metros, o sea, dio 5 metros de su plantación, y tenemos, ven, el camino ancho y la forma
en el mismo moshav, en el mismo lugar, dos plantaciones distintas, que con un poco de pensamiento anterior, hablamos de que hay que pensar antes de que se plante